El hecho más trascendental probablemente de los últimos 5 años será el SARS-CoV-2, rebautizado como el COVID-19. Son nombres que se refieren al síndrome respiratorio agudo grave, un coronavirus de una gran familia que en general, exceptuando a los SARS, no son problemáticos en humanos. Más allá del virus, vivimos hace un lustro a una especie de infierno sanitario, donde varias de nuestras autoridades mostraron su verdadera cara, jugando con la salud de todos, inclusive la suya, con tal de defender sus intereses. Desde pelearse entre ellos, hasta absurdos de desconocer el patógeno o minimizarlo. La cantidad de desinformación fue tal que se volvió un caldo de cultivo de todo tipo de conspiraciones, ya que el mismo origen es un misterio hasta nuestros días. Entonces, en tiempos más tranquilos como hoy, pienso que es pertinente reflexionar acerca de lo que rodea al causante de la vez que hubo una pandemia. Intensivos, en los que este jueves entraron 120 personas más. Primeramente, ¿qué es? Una pregunta que a muchos les gustaría que fuera en su vez, ¿quién fue? Porque pensar que un engendro de la pura naturaleza puso en jaque a la humanidad horroriza más a que provenga de un laboratorio. Lo bueno es que al no haber mucha información con certeza, tienen el beneficio de la duda. Lo confirmado es que brotó del mercado de mariscos de Wuhan a finales de 2019, por lo que analicemos las dos posturas. Biológicamente, del SARS-CoV proveniente del 2002 al 2003, al SARS-CoV-2, su secuela, el parecido es un 96%, otras fuentes lo rondan más por 76%. Según de dónde leí, aunque no sea una modificación drástica, es complicado hacer aquel cambio, pero no sé por qué. Solamente se modifica el aspartato carga negativa a glicina con nitrógeno, lo que lo hace más infeccioso. Si del SARS original la zoonosis fue murciélago, gato civet, humano, del AMERS síndrome respiratorio de Medio Oriente fue murciélago, camello dromedario, humano, del SAPS o diarrea aguda en cerdos fue murciélago, cerdo. Por ende, murciélago. Serpiente Craig es China, humano. Pero como a reptiles no es tan letal como a mamíferos, la relación se reformuló a murciélago, pangolín, humano, argumentando que el pangolín convivía antihigiénicamente con otras especies mientras permanecía enjaulado. En tanto, la otra versión sostiene que la mutación es muy estratégica. Wuhan se ubica a 14 kilómetros de un laboratorio con un rango de bioseguridad 4 máximo. Y desde 2015 ahí se experimentaban con coronavirus, de acuerdo a esta inocente noticia italiana. Además, hay que responder dudas: ¿por qué China? ¿Por qué en un año muy próspero, 2019? Y la más chocante, ¿por qué en un lugar donde se puede dudar de todo esto precisamente? Debido a las tensiones entre China y Wuhan, no es raro que en cada nación se hable mal uno del otro. Aquí comparto un fragmento de Luisito Comunica donde se aprecia esto mismo. Guerra mediática entre países. Que a ver, no quiero de verdad que esto lo tomen como especulación, para nada. No estamos esparciendo información falsa. Simplemente les estoy comunicando lo que aquí se dice, lo que aquí la gente comenta. Y es que muchas personas en China, muchos medios de comunicación dicen que el virus en sí no se originó en China, sino que lo trajeron los estadounidenses al territorio. Esto porque se afirma, pues verán, aparentemente suceden unos Juegos Mundiales Militares cada 4 años y a finales de 2019 sucedieron en la ciudad de Wuhan. Se reporta que las primeras personas que se empezaron a sentir mal, que empezaron a presentar estos síntomas del COVID, eran unos soldados estadounidenses que después vinieron al mercado, aquí lo esparcieron y por eso fue que aquí se contagió más gente, aquí se propagó en este núcleo. Porque también otra cosilla que comentan desde aquí de China es que realmente no es costumbre, no es tradición de esta región comer ni murciélago, ni perro, ni zorro, ni pangolín. Lo que ellos dicen es, a ver, en esta zona del país no hay montañas, no hay cuevas, ¿por qué existiría esta costumbre? Y que para realmente poder encontrar estos animales tenías que meterte muy bien, buscarle muy profundamente en
el mercado. Lo que más comúnmente se solían vender eran mariscos, pollo, cerdo, etcétera, etcétera, lo que en todos los mercados del mundo, pero que realmente así que la gente comiera murciélago, pues me dicen, y repito, me lo comunican, no era algo común. Grabé aquí Vistos las dos posturas que ni la CIA se decide por la correcta. Observamos el recelo de la información del gigante asiático, quizás por la campaña de Trump y allegados de difundir la idea de que sí o sí el virus provino de un laboratorio. De la misma manera, muchos creen que el paciente cero tuvo que comer sopa de murciélago, cuando la simple convivencia nos hace vulnerables. Estos juicios alimentan prejuicios nocivos como que los chinos comen lo que sea o son antihigiénicos. La basura acumulada es propio del final del día, es decir, depende de la hora en la que tomaron la foto. Esta es screenshot de un video, donde hace una gloriosa aparición la sopa de murciélago. No es más que una sopa exótica de Filipinas grabado en 2016 por la influencer Wen Mengui. En Wuhan ni comen eso porque ni hay. Y si es que hubiera uno que otro puesto que distribuyera al mamífero volador, sería más que nada por sus heces para usos tradicionales. No me di la tarea de investigar más, sin embargo, tiene que ver con mejorar la vista, medio turbio, de paso con el pangolín se aprovechan sus escamas para rejuvenecer la piel. Ahora, para pasar rápido a otra instancia, repasaré mentiras que rodearon a esta patología. Chandra Wickramasinghe cree que un meteoro que cayó en China por esas fechas causó todo. Luc Montagnier, descubridor del SIDA, afirmó sin pruebas que el COVID salió a partir del SIDA. El que actualmente se encarga de la salud en Estados Unidos, un tal Robert Kennedy, fue un antivacunas feroz. Hoy sus hijos tienen la cartilla de vacunación completa. Simplemente igual de mitómano que su líder Trump. Y el documental Plandemic como el asunto del proyecto anglosajón son de mucha extensión como para abordarlos aquí. Ya que conocemos que rodea a este misterioso virus, tendremos que verlo propiamente, aunque sea vagamente. Con el nombre es sabido que proviene en que tiene forma de corona cuando se ve a través de un microscopio electrónico. Esas espigas, que son glicoproteínas, se adhieren a receptores específicos de las células a las que puede infectar. En este caso se habla de la extendida proteína DAC2. En su forma normal siendo MAC2 y la disolvente siendo SAC2. Aquella proteína presente en la célula sirve como puerta al virus, si está acompañada con la llave de acceso que sería la TMPRSS2, transmembrana proteasa serina 2. El objetivo es que el orgánulo llamado endosoma lo transporte al interior de la célula en la cual procede a infectar. Aprovechándose del aparato de Golgi y el retículo endoplasmático liso, en un proceso llamado ensamblaje. La describí como extendida por la razón de que se involucra en un complejo sistema llamado Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona, SRAA, que en resumidas cuentas se encarga de reducir la presión arterial al catalizar la hidrólisis de la angiotensina 2, un péptido vasoconstrictor que eleva la presión. Se concentra en el tracto respiratorio bajo, corazón, riñón, estómago, vejiga, esófago y en las células epiteliales del intestino delgado, enterocitos. En el pulmón ataca a los neumocitos o tejido alveolo tipo 2. Esto en su forma sólida, MS2, y para el solvente, SAC2, nos referimos al torrente sanguíneo. Curiosamente, aunque entre al cuerpo por la vía respiratoria, tiene un rango de acción limitado. Centrándose en las células epiteliales de la lengua, epitelios bronquiales y nasales superiores. En las células ciliadas. Ya en casos muy de mala suerte puede afectar el cerebro o la fertilidad, ya que hasta puede estar en los testículos. Podemos afirmar una versatilidad al infectar que hace complicada tratarla, lo cual lo vuelve sumamente peligroso a pesar de que no siempre sea grave. Detallando un poco más, el COVID tiene una relación con los altos niveles de coagulación en la sangre. Inclusive en pacientes vistos por resonancias magnéticas, tienen inflamaciones aún desapareciendo el virus.
y otros tienen niveles altos de troponina, una sustancia química que se libera en la sangre siempre que hay daño en el músculo cardíaco. Esto no exenta a los pacientes asintomáticos. La relación se reafirma al administrar anticoagulantes a solamente casos leves de COVID, que aumenta las posibilidades de sobrevivir, puesto que lo que hace es infectar los megacariocitos que producen las plaquetas, aquellas que en caso de una hemorragia coagulan la sangre para evitar agravaciones, por lo que hace que las plaquetas que produzcan sean más erráticas sin seguir instrucciones del cuerpo, y de por sí debilitan los tejidos cardíacos. Bueno. Me explayé mucho con los síntomas. Pero ¿cómo actuaron autoridades especializadas como la OMS ante tal peligro? De adelantado nada bien. Si comenzamos con los antecedentes, pisamos con el pie izquierdo, antes de este señor que vimos en las pantallas durante el confinamiento llamado Tedros Adhanom. Estuvo al frente Margaret Chan, una política médica china. Este dato es importante, que se involucró en polémicas del calibre de declarar una falsa pandemia, siendo la H1N1 o también gripe porcina. Por la razón de que curiosamente por esas fechas del lejano 2009 hubo un beneficio inesperado para productores de vacunas de gran farmacia, incluyendo GlaxoSmithKline, Novartis, Merck & Co., Sanofi, Pfizer, etc., acompañado con sensacionalismos de los periódicos tales: en 2 años podrían infectarse 2.000 millones de personas, más o menos un tercio del planeta. La gripe porcina podría golpear hasta el 40% de los estadounidenses en los próximos 2 años, y hasta varios cientos de miles podrían morir si una campaña de vacunas y otras medidas no tengan éxito. Declaración oficial de la administración Obama, Associated Press, 24 de julio de 2009. Estados Unidos espera tener 160 millones de dosis de vacuna contra la gripe porcina disponible en algún momento de octubre, Associated Press, 23 de julio de 2009. Al final, en 2 años la gripa común mató más que el H1N1, varios países compraron millones de vacunas que terminarían caducas y jamás se investigó al causante de este fraude. Confirmado por Wolfgang Wodarg, señaló el fraude, expresidente del Comité de Salud del Consejo de Europa. Muchos lo venían sospechando, muchos lo venían diciendo en voz baja, pero hoy, como ya les hemos contado, alguien lo ha denunciado alto y claro. El presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa, es un alemán que se llama Wolfgang Wodarg, ha acusado al lobby de los laboratorios farmacéuticos de organizar la psicosis de la gripe A. Este caballero es médico, es epidemiólogo y fue miembro del SPD, del Partido Socialista Alemán, y ha ofrecido unas extensas declaraciones al diario francés L'Humanité en las cuales atribuye a la Organización Mundial de la Salud la responsabilidad de esa ola de histeria que todos hemos vivido. Afirma que en ese organismo, en la Organización Mundial de la Salud, hay mucha gente vinculada de forma muy estrecha con la industria farmacéutica, que el pánico que recorrió el mundo no fue espontáneo, que fue planificado, y que no había nada en esa gripe que justificara tal alarma. Su sucesor llegó en 2017 en Ginebra, Suiza, ganando dudosamente las elecciones al director general de la OMS y siendo repudiado por los habitantes de su nación de origen, el único líder no médico, Tedros, que es doctor en filosofía de la salud comunitaria. Fue ministro de Salud de 2005 a 2012 bajo el primer ministro Meles Zenawi en Etiopía, donde se dice que conoció a Bill Clinton. También fue ministro de Asuntos Exteriores de Etiopía hasta 2016. Lo primero que hizo al asumir el puesto es reconocer a un dictador como Robert Mugabe de Zimbabue como embajador de buena voluntad, que retractó por el revuelo que provocó. Parece algo inverosímil, hasta que sabemos que él a dictaduras ya está acostumbrado, pues eso es Etiopía, por lo menos en esas fechas. Un país dictatorial y represor de manifestaciones. Ante cualquier duda busquen qué es Irrecha y qué sucedió en 2016. Retomando a China, tienen precisamente tan buenas relaciones con Etiopía para que pertenezca al grupo BRICS. Un proyecto donde China apoya a tu país en todos los sectores, comercial, turístico, infraestructura, etc. Y China en África no es raro en general y pueden buscar sin problemas más información.
Para confirmar la influencia china en la OMS, Taiwán no tuvo que hacer confinamientos masivos y cuando era abril del 2020, ellos no tenían más de 20 casos de coronavirus, ya que desde el 31 de diciembre del 2019 tomaron precauciones y enviaron un email que la OMS ninguneó al respecto de aquella neumonía atípica. Entonces, excluir al extraordinario país que controló la situación de una asamblea sanitaria internacional fue un absurdo que se justifica cuando metemos a China en la ecuación, alguien que históricamente llega a menospreciarlo. Añadiendo que a principios de marzo de 2020, la Universidad de Oxford dejó de utilizar los datos de la OMS en el seguimiento del COVID-19 debido a errores repetidos e inconsistencias que la OMS se negó a corregir. Los protocolos de prueba de la OMS para las pruebas de coronavirus han sido repetidamente citados por varios países, incluyendo Finlandia, por sus fallas, falsos positivos y otros defectos. Y que desde que él manda y en su reelección en 2022 son altas el número de denuncias anónimas respecto a irregularidades como la corrupción. Puedo constatar que la OMS personificado en Tedros Adhanom condenó al mundo. En conclusión, al aclarar un tema tan inundado de desinformación e información a medias que representó la crisis de coronavirus, tenemos la constante de que, casualidad o no, la intervención china es significativa que alejó a Estados Unidos de financiar al organismo. Es chocante decir que personas cabeza dura como los antivacunas tienen el miedo justificado. Propongo la idea de que la crisis no hubiera escalado si el virus no hubiera aparecido en China. Porque el problema fue que se politizó el asunto y títeres como Tedros Adhanom priorizaron dejar bien parado al dueño que atender lo importante, por lo que los ataques de la política norteamericana generaron una neblina de pánico e incertidumbre propio de la Guerra Fría, sumado que brotó en un lugar y tiempo convenientes como si fuera estratégico. Aquel patógeno se bordeó de un misticismo tal que se convirtió en un vacío que incomodaba a cada rincón del planeta. Muchos decidieron ignorar / desconocer su existencia, otros la enfrentaron y algunos aceptaron el trágico destino. De hecho, el mismo agente infeccioso es particular al ser tan variable de gravedad y versátil en tener una gama amplia de zonas a infectar, pudiéndose vender como perfecto, al ser muy difícil deshacerse de sus efectos completamente y su transmisión fácil. Ello explica los actos tan inhumanos que amargaron el mundo y generaron escenarios post-apocalípticos. Uno diría que se aprendió de la experiencia, pero no. En ningún momento se intentó. Los mandatarios de la OMS son apáticos como crueles y fueron escalando. Iniciaron con una falsa pandemia, cuando fue real y la crisis estalló no tuvieron vergüenza de jugar con los datos y posiblemente en el futuro, si hubiera una nueva crisis incontrolable de plano, no sentirían el miedo y seguirían jugando con la salud. Así despido el video que me quedó mega largo y espero que les haya gustado. Hice el video con locuendo y voz femenina ya que es la voz que más me gusta. Quería usar la mía. Sin embargo, los contratiempos y mi mala locución lo hizo inviable y opté por esta alternativa. Chao. Actualización. Nueva noticia donde la inteligencia alemana sugiere tiende más a vincular el patógeno a un accidente de laboratorio, en un estudio del 2020 que apenas se hace público. Reafirma mi punto de que la verdad no sale a la luz por lo politizado y tenso que es el asunto, puesto que no ha llegado a más.